Desde hace mucho tiempo, la enseñanza de que Elías y Enoc fueron llevados al cielo ha cautivado el pensamiento colectivo cristiano y se ha enseñado como una afirmación. Pero, ¿cuánta verdad hay en esto? ¿Podría ser cierto que antes del sacrificio de Cristo las personas pudieran ir al cielo? Y si es así, ¿de qué cielo se refiere la Biblia? Hoy hablaremos de Elías y Enoc. Bienvenidos a mi canal. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, se lee que un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos profetas, Elías y Eliseo, y que luego de eso Elías subió al cielo en un torbellino. Y es aquí donde algunos aseguran que no fue tirado ni en un valle ni en una montaña. Sin embargo, debemos tener en cuenta otros escritos antes de afirmar lo que vamos a decir, porque en ese tiempo se creía que Elías era traspuesto por Dios a otro lugar, y esto lo vemos en el siguiente texto. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Ya para ese entonces Elías había desaparecido por 3 años y medio. Lo buscaron en todas las ciudades y reinos, pero no lo hallaron. Se torturó y se hizo jurar a muchos de que no lo habían visto. ¿Y a qué se debió esta tal desaparición? Y la respuesta la tenemos en lo que Abdías dijo, que el Espíritu del Señor se llevaba al profeta a donde nadie lo sabía. Para reafirmar esto, nos encontramos con la escritura que usé en el comienzo, cuando Elías fue arrebatado con el carro de fuego. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 15 al 18, se lee lo siguiente y cito: Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu del Señor y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron por 3 días, mas no lo hallaron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Aquí podemos ver que ya existía la idea con pruebas fidedignas de que Elías era traspuesto o cambiado de lugar geográfico. De hecho, para crear un argumento mucho más sólido de lo que estoy diciendo, debemos notar que en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12, nos encontramos con una carta del profeta Elías que decía lo siguiente, y cito: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Sabemos que esta carta fue escrita después que fuera llevado por el torbellino, porque Josafat, que es padre de Joram, era el rey en el momento en el que Elías fue llevado, y pasaron varios años antes de que su hijo Joram se convirtiera en rey. Esto lo leemos en Segunda de Crónicas 21:1 y cito: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Entonces, si la palabra de Dios expresa que fue al cielo, ¿de qué cielo está hablando? Debemos establecer firmemente por medio de las Escrituras lo siguiente. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Debemos notar
que la palabra cielo se usa de diferentes maneras o contextos diferentes. Se usa en Génesis capítulo 1 versículo 20 para denominar la expansión de los cielos a la atmósfera, al lugar en donde están las nubes, las aves, etc. A esto lo llamamos primer cielo. A este lugar también se le llama el segundo cielo o el lugar en donde operan las potestades de los aires según Efesios capítulo 2 versículo 2. Y Pablo dice en Efesios 6:12 que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 2 al 4 se denomina el tercer cielo al lugar en donde está el paraíso, lugar de las moradas de Dios. Y en Efesios capítulo 2 versículo 6 nos dice que Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Teniendo todo este argumento a través del texto bíblico, nos podemos dar cuenta de que Elías fue llevado al primer cielo, a lo que conocemos como atmósfera, pero fue traspuesto o cambiado de lugar para un propósito que solo Dios sabe. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con Elías? Nótese que le preguntaron al Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y luego se exclamó, y los profetas murieron. Aquí se incluyó al profeta Elías, a Moisés y a todos los demás profetas, y se expresó que, sin lugar a duda, todos murieron sin excepción, pues nadie puede ser librado de las leyes establecidas por Dios, y una de esas leyes las encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, en donde se dice que se estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En resumen de todo esto podemos decir lo siguiente. Según las Escrituras, en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11, Elías subió al cielo, el primer cielo, en un torbellino. Y debido a esto, los hijos de los profetas mandaron a buscarlo por los montes y los valles, según 2 de Reyes 2:16, pero no lo encontraron. Así que Elías subió con todo su ser, cuerpo físico, alma y espíritu humano al primer cielo. Pero las Escrituras nos revelan que en el lapso de 6 a 10 años más tarde, Elías manda una carta al rey Joram de Judá, según 2 de Crónicas capítulo 21, versículo 12. Y esto nos da a entender que Elías estaba todavía en la tierra. Y a pesar de que Eliseo era el profeta de ese entonces, Elías fue usado para escribir dicha carta. Así que él no subió al tercer cielo, sino que fue transportado de un lugar a otro de la tierra. Y así vivió hasta que murió. Y afirmamos su muerte usando otro texto bíblico, el cual encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 13, el cual dice lo siguiente, y cito, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En todo este contexto se nos habla de grandes hombres de Dios, entre ellos Elías. Entonces afirmamos que en un momento murió. Nos llega una pregunta después de todo esto. ¿Cómo después de muerto pudo presentarse en el monte de la transfiguración? Pero es un tema que trataré en otro video con más detalle. Entonces, en base a todo lo visto anteriormente, ¿qué podemos decir a pesar de la escritura que se refiere a Enoc? En Hebreos capítulo 11, versículo 5, que dice lo siguiente, y cito, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Enoc fue traspuesto al cielo sin ver la muerte? ¿O simplemente fue traspuesto a otro lugar de la tierra hasta que falleció? En las Escrituras hay pocas referencias a este personaje bíblico, y se ha especulado mucho a dónde fue o qué fue de él hasta la fecha. Hay quienes dicen que lo vieron en algún pueblo lejano como un hombre misterioso que apareció de la nada y que llevaba el nombre de Enoc y que hacía milagros. Se han descubierto libros apócrifos del siglo II a.C. que narran sobre las profecías de Enoc. Existe el libro de los Jubileos, también llamado el Pequeño de Génesis, en donde se lee que Enoc fue traspuesto al huerto del Edén, al paraíso a donde estuvo Adán y Eva, y que por este motivo no fue encontrado.
Recordemos que el Edén estaba en la tierra y al ser expulsado el hombre de dicho lugar, Dios colocó querubines y estos evitaban la entrada del hombre para que no tengan acceso al árbol de la vida. Para la tradición judía, Enoc era maestro de astronomía, matemática e inventor del calendario y tenía un amplio conocimiento y sabiduría. Para el Islam, Enoc fue el inventor de la escritura. Se cree que algunos de los libros apócrifos de Enoc fueron usados por los apóstoles, tanto que Judas se valió de estos libros para introducir alguna información secular de Enoc, aunque la iglesia lo considera apócrifos hasta el día de hoy. En el Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24 encontramos la historia de este personaje que se cree que subió al cielo, pero ¿cuánto hay de verdad y de mentira en dicha afirmación? ¿Acaso eludió Enoc la muerte debido a su rectitud? Si afirmamos que Enoc subió al cielo, estaremos diciendo que fue el primer hombre que su cuerpo no vio corrupción, y de esta manera estaremos contradiciendo las Escrituras y negando el sacrificio de Jesús. Primeramente, cuando miramos el libro de Génesis, leemos que Enoc vivió 365 años y luego desapareció. ¿Fue acaso llevado al cielo o simplemente fue transportado a otra parte de la tierra hasta que murió? En el hebreo, el término desapareció es utilizado para referirse a la muerte de una persona. Por ejemplo, en Génesis capítulo 42, versículo 13, los hermanos de José, sin saber que estaban delante de él, le respondieron: «He aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece». Y se estaban refiriendo a José, que Jacob creía desaparecido, mas ellos pensaban que estaba muerto. Y luego en Génesis capítulo 44, versículo 20, dijeron que tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 se lee: «Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». El término hebreo para no ver muerte no significa que Enoc no murió, pues este término es utilizado varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte segunda. Por ejemplo, miremos en Juan capítulo 8, versículo 51. «El que guarda mi palabra nunca verá muerte». Con este término Jesús no quiso decir que no moriremos físicamente, sino que estaba refiriéndose a que no moriremos eternamente. Él solo quiso decir que la segunda muerte no tendrá parte con los santos, sino que el término quiere decirnos que seremos eternos en la resurrección, pues tendremos la vida eterna. Esta es una promesa para los que creen y obedecen a su palabra, pero de igual manera, Enoc murió como consecuencia del pecado de todos los hombres. La otra expresión de Hebreos capítulo 11, versículo 5, sigue diciendo: «Por la fe Enoc fue traspuesto». Préstese atención que el término traspuesto o puesto más allá no significa que Enoc haya salido de la tierra al cielo, pues esto no es lo que se menciona en dicho texto. Miremos Colosenses capítulo 1, versículo 13, en donde Pablo dice lo siguiente, y cito: «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo». Este pasaje nos habla de que nosotros fuimos espiritualmente trasladados de las tinieblas a la luz, de un reino a otro. Pero realmente nunca hemos dejado este cuerpo físico, ni siquiera hemos dejado la tierra para hoy estar físicamente en el cielo. Así también este término se aplica a Enoc. El término traspuesto, que viene del griego metatitsemi, se traduce también como poner o colocar algo en otra parte, transportar o trasladar. En Hechos capítulo 7, versículos 16, se lee acerca de los cuerpos de algunos patriarcas, los cuales fueron trasladados a Siquem, y fue en dicho lugar o sepulcro familiar en donde ellos fueron sepultados. Así también ha pasado con Enoc, sin mencionar el cielo, pues esto no lo dice la Escritura.
El término traspuesto puede también significar que Enoc pasó de vida a la muerte sin que él se diera cuenta. Enoc fue traspuesto en el sentido de que no experimentó los dolores de la muerte, pero sí murió a la edad de 365 años, como se lo registra en el libro del Génesis. Si Enoc estuviera en el cielo, ya de seguro hubiera recibido la nueva Jerusalén, pues esta es una de las promesas dadas desde antes de los siglos. Pues miremos Hebreos capítulo 11, versículos 10, 14 y 16, en donde se dice que Abraham y todos los patriarcas anteriores eran coherederos de dicha promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos buscaban una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, porque les ha preparado una ciudad. Notemos que la promesa de la Jerusalén no fue adquirida por ninguno de los patriarcas de la antigüedad, así que Enoc ha muerto como todos sus contemporáneos, aguardando y esperando la promesa de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Aún así, prestemos atención a Hebreos capítulo 11, versículo 13, que nos dice lo siguiente, y cito, que conforme a la fe murieron todos estos, los que están en el verso 4 y el verso 8. Se incluye a Enoc en el término estos, sin haber recibido lo prometido. En otras palabras, Enoc, al igual que los otros, murieron sin haber ido al cielo. Todos murieron sin excepción de nadie. Si te ha gustado este video, dale like, compartilo con tus familiares, amigos y conocidos y te invito a suscribirte. Este canal se llama Hacer Palabras y Hechos. Bendiciones.